Bueno, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es John Daniel Ortiz Martínez. Hoy nos encontramos aquí para hacer la siguiente presentación sobre qué son las bases de datos y cuáles son sus fundamentos y aplicaciones. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Aquí vamos a hablar desde el origen, la evolución, las características, la arquitectura y los diferentes tipos de arquitectura de bases de datos. Y también vamos a analizar las ventajas y las desventajas que ofrecen en el contexto actual de las organizaciones, empresas e instituciones. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el origen y la evolución. Bueno, pues como tal, las bases de datos tienen sus raíces en las tarjetas perforadas y las primeras computadoras del siglo XX, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Se me pasó. Bueno, y aquí dice que fue en la década de los 60 cuando surgieron los primeros sistemas de gestión de bases de datos, DBMS, ¿sí? Y esto permitió que el almacenamiento y el acceso eficiente a los datos. Y también a lo largo de las décadas evolucionaron desde los modelos jerárquicos y de red hasta el modelo relacional de hoy. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son las características clave. Las bases de datos como tal tienen una característica clave que las hacen poderosas, las cuales son estructuradas, o sea, que la información se almacena de manera organizada. También son compartidas y seguras, lo cual permite el acceso controlado a los datos. Además son escalables, lo que significa que pueden crecer con las necesidades de una organización. Ahora vamos a hablar de lo que son las arquitecturas de las bases de datos, las cuales se componen de tres niveles. El primero es el nivel físico, ¿sí? Que se refiere al almacenamiento real de los datos. El segundo es el nivel lógico, el que define la estructura de la base de datos. El tercero y último, el nivel de la vista, que ofrece una interfaz para los usuarios y en la cual los componentes clave incluyen el DBMS, que gestiona las bases de datos, y el lenguaje SQL, o sea, SQL, pero se pronuncia SQL, utilizado para realizar consultas. Bueno, antes de pasar las ventajas y desventajas, vamos a hablar un poco de cuáles son los tipos de arquitectura. Bueno, para empezar, vamos a hablar. Pues además de la arquitectura estándar, existen varios tipos de arquitecturas de bases de datos que se adaptan a diferentes necesidades. Estos incluyen arquitectura de bases de datos de capas, la cual organiza la base de datos en niveles separados para facilitar la administración. También existe arquitectura cliente-servidor, en la cual los clientes acceden a la base de datos a través de un servidor central. También tenemos una arquitectura basada en la nube que usa servicios en la nube para almacenar y gestionar datos de manera flexible y escalable. Tenemos una arquitectura orientada a objetos en donde los datos se modelan como objetos, adecuada para aplicaciones complejas. Y por último, tenemos también una arquitectura distribuida, la cual permite el acceso y gestión de datos en diferentes ubicaciones geográficas. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son las ventajas y desventajas. Bueno, ahora si analizamos las ventajas y desventajas de las bases de datos y sus diversas arquitecturas en el contexto actual, sus ventajas incluyen la centralización de datos, la mejora en la toma de decisiones y la seguridad. Sin embargo, también presentan desafíos como el costo de implementación y la necesidad de mantenimiento continuo. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son las necesidades actuales de estas estructuras de las bases de datos. Bueno, pues como tal, la implementación suele ser un poco costosa, porque no todas las bases de datos son iguales, porque hay algunas que pueden ser asequibles y hay otras que pueden ser de pago. Entonces, también eso es lo que las hace diferentes, pero claro, eso, la arquitectura de bases de datos que uno vaya a escoger depende de las necesidades que uno requiera. Por ejemplo, si uno va a hacer remigración de datos o si va a armar formularios. O sea, puede ser cualquier necesidad.
bueno, la arquitectura de bases de datos, que fue lo que acabamos de hablar hace poquito. Y bueno, y pues en conclusión, ¿qué podemos sacar aquí? Bueno, pues principalmente que existen varios tipos de arquitecturas de datos, cada una tiene sus ventajas y desventajas, y también pues cada una tiene su tipo de origen. Algunas pueden ser más antiguas y algunas pueden ser más actuales. Bueno, y eso sería todo por hoy. Aquí les dejo las referencias de las imágenes que tomé para hacer esta presentación. Muchísimas gracias y hasta luego.